Hoy comenzamos con la serie de videos sobre la historia de China y empezará desde lo más remoto concluyendo cerca de la actualidad. Así que ponte cómodo, busca un rico bebestible y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte todos los videos que subiré sobre la historia de China. En este video veremos lo relacionado con la edad de piedra que se suele dividir en paleolítico, neolítico y a veces mesolítico, al ser un periodo de transición entre las dos primeras. Desde hace varias centenas de milenios que debieron existir homínidos, siendo uno de los primeros que se conoce bien el Homo erectus pekinensis, o también llamado hombre de Pekín, que debió existir entre hace 400.000 y 200.000 años. Los estudios afirman que este es similar al hombre de Java, y si se lo preguntan, el hombre de Java, perdón, es también conocido como el Homo erectus erectus, descubierto en Java, una isla de Indonesia. Eran gente de baja estatura. El hombre de Pekín medía aproximadamente 1,57 m. La mujer de Pekín cerca de 1,44 m. Los huesos de sus cráneos eran muy gruesos y casi no tenían barbilla, pero su capacidad craneal, que estaba entre los 850 y los 1.300 centímetros cúbicos, puede compararse a la del hombre de Java, que estaba entre los 775 y 900 centímetros cúbicos, y a la del Homo sapiens, que era de 1.350 centímetros cúbicos. Eran cazadores, pescadores y recolectores, y utilizaban el fuego para iluminar sus cuevas y para cocinar la carne, el 70% de la cual era ciervo, aunque también se encontraron huesos de leopardo, oso, tigre, hiena, elefante, rinoceronte, camello, búfalo, jabalí y caballo. No había sepulturas ni esqueletos completos en las cuevas, pero algunos cráneos estaban golpeados, lo que sugería que el hombre de Pekín podía ser un caníbal en ocasiones, o al menos un cazador de cabezas que comía cerebros. Los fósiles del hombre de Pekín constituyen el mayor descubrimiento de la paleoantropología en China. Después este tipo de Homo erectus fue evolucionando hasta el Homo sapiens sapiens, que apareció alrededor de 50.000 años atrás. Se diferenciaba por estar en lugares más dispersos, en decenas de localidades de lo que hoy es China, donde poseían rasgos comunes, rasgos culturales comunes, ¿ya? Lograron desarrollar la cerámica hace 17.000 años, ¿eh? Siendo quizás una de las más antiguas del mundo. Y también apreciamos los primeros cementerios o tumbas con fallecidos completos, cosas que antes no pasaban. Una cosa que solemos olvidar en estos momentos es que estos seres tan antiguos vivieron en medio de glaciaciones y tiempos entre glaciaciones, con todo lo que ello conlleva, cambios de climas, más frío, más calor, más hielo, deshielo, etc. Tanto que pasamos este periodo del Holoceno, cuando por fin se pasa, los humanos pudieron desarrollarse más. Y ahí pasamos a ese periodo que se suele conocer con el nombre de Neolítico. Este Neolítico surge después de la glaciación de Burn, alrededor del año 9000 a.C. y fue la última que ha existido. El planeta no ha vuelto a un periodo de glaciación, creando el clima que existe actualmente en China. Claro, con el paso de los siglos, no fue una cosa así, no. Y se terminó generando por lo menos dos tipos de clima bastante fáciles de reconocer en China. Más hacia el norte era más seco y frío, más hacia el sur era más cálido y húmedo el clima, y en este último fue el que se empezó con la plantación del arroz. Una vez adaptados a estos climas y a los ecosistemas de flora y fauna que salieron a raíz de los humanos poco a poco descubrieron todo lo necesario para el desarrollo de la agricultura. Cambió la alimentación.
no solamente el tipo de alimento, sino que aumentó al punto de que la gente ya no necesitó estar todo el tiempo recolectando bayas o frutos, cazando o pescando. Esas cosas se siguieron haciendo, pero pasaron un poco a segundo plano. Y bueno, es gracias a la agricultura, esto ya se lo deben imaginar los que han estudiado prehistoria y estas cosas. Con la agricultura se pasó de ser nómadas a ser sedentarios. Y cuando se sedentarizaron, la gente se pudo instalar en un solo lado sin moverse. ¿Ya? Se permitieron asentamientos humanos con mayor cantidad de población. Se pasaron de las pequeñas aldeas a ciudades con miles de habitantes. Al haber mayor cantidad de habitantes, se empezó a estratificar la sociedad. Empezó a aparecer una élite gobernante, una religiosa, los militares, los campesinos, agricultores, pastores, en fin, comerciantes, porque empezó a haber excedentes por la agricultura, etcétera, etcétera, etcétera. En el norte se cultivaba más el mijo, mientras que en el sur se cultivaba el arroz, como lo spoileé antes, ¿ya? En general, bueno, y esta agricultura vino obviamente acompañada de domesticación de animales, lo que podríamos llamar de cierta forma ganadería. ¿Qué animales se domesticaron? Pues el perro, los bueyes, las ovejas y los cerdos. Y sobre todo, hay que hacer la mención especial u honrosa de el gusano de seda, siendo quizás el lugar del mundo con mayor antigüedad donde se produjo la seda. Después, mucho tiempo después, llegó a otras latitudes, más hacia el occidente. La agricultura se practicaba, pero no quedó exenta de padecer problemas en base a desastres naturales que se iban generando. Por ejemplo, las inundaciones que traían desbordes de ríos con ellos, o a veces también habían sequías, es decir, todo lo contrario, falta de mucha agua, poca agua en el fondo. ¿Ah? Y esto va a ser una constante en la historia de China hasta tiempos no muy antiguos, de hecho muy cerca a lo reciente. Si bien la alfarería ya existía desde el Paleolítico, fue en el Neolítico que se fue perfeccionando en formas y en usos de colores diferentes para crearlas. Tan así que se les pudieron dar ciertos significados a esta para fines religiosos. De ahí que fue importante, por ejemplo, para el uso del culto a los antepasados, sobre todo en la élite gobernante, y prácticas chamánicas y totémicas. Por ejemplo, en el Neolítico se utilizó mucho el jade para este tipo de fines religiosos. Y toda esta perfección de la alfarería trajo consigo que se crearan técnicas, dijéramos, de cocción con mayores temperaturas, lo que a la larga permitió el desarrollo de la metalurgia, que primero fue del cobre, y después del cobre se logró mezclar con el estaño, y ahí apareció el bronce, que los chinos lo usaron mucho para el desarrollo de armas, curiosamente no para generar herramientas, por ejemplo para los campesinos, curiosamente, porque estaba al servicio de la élite gobernante. ¿Ok? Fue una revolución, obviamente, como la agricultura, pero no nos vamos a adelantar porque la edad de los metales va más allá de la edad de piedra, ¿vale? Otra cosa que se utilizó bastante fue la creación de fortificaciones y murallas que se hacían con capas de delgadas de tierra pisonada rodeada de vigas de madera, lo cual permitía que este material fuera tan duro como el cemento. Esa técnica se utilizaría por milenios a lo largo de la historia de China. Tan así, estamos hablando del año, por decirte algo, 3000 antes de Cristo. Por ahí, por decir algo. Imagínate que en el siglo XV, después de Cristo, estoy hablando del año 1400, por ahí, hace un poco más de 600 años, esa técnica se utilizó para construir
la ciudad prohibida por la dinastía Ming. Es decir, estamos hablando de una técnica de construcción que se debe haber usado fácilmente, si es que no más, 4 milenios. Impresionante, ¿verdad? Este mapa nos indica cómo fueron surgiendo las diversas culturas del Neolítico. Puede que falten muchas y su ubicación no sea precisa junto con su cronología, ya que todas estas inexactitudes son debido a que los hallazgos arqueológicos poseen esas limitaciones a la hora de proporcionar información. Lo siguiente será confuso, así que recomiendo verlo más de una vez para entenderlo. Las culturas Peligang y Xishan dieron origen a la cultura Yangshao, más al oeste en el curso medio del río Amarillo, siendo Banpo la aldea más conocida. Tenemos hacia la costa este la cultura Dawenkou y Qingliangang, también contemporáneas entre sí, que junto a la Yangshao pudo aparecer la cultura Longshan, que se considera por algunos la primera gran civilización que dio las raíces de la actual cultura china. Longshan es la máxima expresión del desarrollo que tuvo China mediante el Neolítico, basado en lo expresado anteriormente: agricultura, domesticación de animales, ciudades amuralladas, alfarería y una religión al servicio de la élite gobernante. Hasta un observatorio lograron tener, dejando claro el desarrollo de la astronomía que manejaban en esa época. Por otro lado, la Yangshao dio origen a la Mayayao, que después evolucionaría en la Qijia, siendo esta última importante el ser la primera cultura de toda China en desarrollar la producción de objetos de bronce. Ella pudo influir en Longshan, para que de esta surgiera la cultura de Erlitou, ya en la época de la Edad del Bronce. Luego tenemos los casos de culturas que al parecer desaparecieron, supuestamente por fenómenos naturales como inundaciones o cambios brutales en el clima, y eso que no había efecto invernadero o destrucción de la capa de ozono. Es lo que ocurrió con la cultura Hongshan, que pudo haber influido en el desarrollo de Longshan, al ser posiblemente la primera en construir enormes edificaciones y templos. También es lo ocurrido con Liangshu, después de haber surgido de culturas más primitivas como la Emudu o Emudu y Mayabán, ambas contemporáneas entre sí. Finalmente, la cultura Daxi es importante al ser una de las primeras que cultivó arroz en China, la cual pudo dar paso después a la Kuyaling. Igual puede que falten muchas culturas de las cuales no se tenga conocimiento, como tampoco se conoce el fin preciso o la evolución de todas ellas, o bien el alcance que tuvieron en el desarrollo posterior de China. Y ojo, que la mayoría de estas culturas se concentran en el norte, por lo que se suele decir que las raíces de la civilización china son de esa zona, y con los siglos se fueron expandiendo hacia el sur, aunque no exclusivamente en esa dirección. Y bueno, eso ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.